El día antes del examen conjunto alguien manipuló el agua que estaba bebiendo. Mi mejor amiga logró superarme y obtuvo la única plaza de admisión directa. Mi amigo de la infancia me consoló: no pasa nada, todavía hay otra oportunidad en el examen de ingreso a la universidad. Pero el día del examen fui secuestrada y mi amigo de la infancia también perdió la oportunidad de presentarse al rescatarme. Por agradecimiento me casé con mi amigo de la infancia. Años después mi mejor amiga recién graduada de una prestigiosa universidad llegó radiante a mi boda. Sin querer escuché la conversación entre él y ella. Michelle, gracias a ti lograste que perdiera los 2 exámenes, de lo contrario nunca habría podido casarme con ella. Michelle esbozó una sonrisa burlona: ¿quién le manda ser la hija de la exesposa de mi padre si no la piso hasta hundirla en el fango? ¿Cómo podría mi madre superar a esa vieja? En un arrebato de furia los atropellé con el coche dejándolos a todos discapacitados, por lo que me condenaron a muerte. Al abrir los ojos de nuevo había renacido en mi último año de instituto. Evelyn, déjame traerte agua, aprovecha este recreo para repasar un par de ejercicios más. Michelle se paró frente a mí y dijo con voz temblorosa. Sin esperar a que yo dijera algo tomó la taza vacía de mi escritorio. José, mi amigo de la infancia, vino desde el último asiento y se sentó a mi lado. Evelyn, Michelle es tan buena contigo, aunque siempre es la segunda en el ranking, está dispuesta a sacrificar su tiempo libre para que puedas practicar ejercicios. Qué manera de hablar, como si le hubiera sacado algún gran beneficio a Michelle. Los compañeros alrededor miraron con expresiones variadas. Alguien murmuró en voz baja: ¿será que Evelyn está acosando a la chica más popular de la escuela? No eran amigos desde la infancia. ¿Por qué siento que la chica más popular de la escuela actúa tan sumisa frente a ella? Precisamente porque crecieron juntos es más fácil que lo manipulen emocionalmente. Joseph escuchó estas palabras con un destello de risa en sus ojos, pero fingió enojo y los reprendió en voz alta. Cállense todos, Evelyn no es ese tipo de persona. Después del silencio Joseph me miró con ternura en los ojos. Evelyn, no importa cuántas personas te malinterpreten, siempre estaré de tu lado. Enfermo mental. No le hice caso a Joseph, ni siquiera levanté los párpados. En la vida pasada fue precisamente este día. Bebí el agua que Michelle me sirvió, lo que me provocó deshidratación y desmayo, haciendo que me perdiera directamente el examen nacional. Sin mí como competidora, Michelle logró pasar del eterno segundo lugar al primer puesto. El director me habló con pesar. Sé lo que vales, pero la escuela tiene sus normas y no se pueden cambiar. Faltaste al examen según el reglamento. La plaza de admisión directa es para Michelle incluyendo. El director conocía mi historia personal y sabía cuánto significaba para mí el premio por ser la primera en el examen nacional. Su voz temblaba, incapaz de soportarlo. Incluyendo el privilegio de la exención total de matrícula universitaria durante 4 años también debe ser para Michelle. 3. Soy una huérfana abandonada desde pequeña. Fue la abuela Joseph quien me recogió. La familia Joseph no era adinerada y la abuela Joseph me recogió para convertirme en la novia infantil de Joseph. Así en el futuro Joseph no tendría que gastar dinero para casarse. Hice de todo en la casa de Joseph: lavar, cocinar, alimentar a los pollos y cuidar de los cerdos. Pero no tenía suficiente para comer ni ropa abrigada que ponerme. Afortunadamente la educación obligatoria de 9 años ya estaba generalizada. Fue cuando el secretario del partido de la aldea llegó con la policía a la casa de Joseph que pude ir a la escuela. La matrícula de la escuela secundaria y preparatoria era gratuita, solo necesitaba trabajar a tiempo parcial en mi tiempo libre para ganar un poco de dinero para vivir. Pero la matrícula universitaria era costosa. Estos 3 años de estudio diligente han sido para ganar la beca de matrícula completa en la universidad que otorga este examen conjunto. La familia de Joseph no iba a pagar mi universidad ni me permitirían estudiar. Temían que si iba a la universidad y veía mundo ya no querría casarme con Joseph. Por eso hacen todo lo posible por mantenerme atrapada en esta región montañosa, atrasada y empobrecida. 4. En mi vida pasada, después de perder el examen nacional, regresé a la escuela para recoger mi taza y llevarla al hospital para que la analizaran. Pero no pude encontrarla por ningún lado. Fui a revisar las cámaras de seguridad del aula acompañada por mi maestra titular. Sin embargo, me informaron que las cámaras habían sido dañadas desde hacía una semana. La última imagen de la cámara de vigilancia muestra a Joseph golpeando un balón de baloncesto en el aula, el cual rebotó y rompió la cámara. No es que no haya sospechado de Joseph ante estas coincidencias. No fue hasta que abandonó el examen de ingreso a la universidad para buscarme que mis sospechas se disiparon. Pero ¿quién iba a imaginar que todo esto no era más que una obra teatral de su propia creación solo para que me sintiera en deuda con él de por vida? Sabía que no podría ingresar a la universidad y tampoco lograba concentrarse en los estudios. Temía que al entrar en una buena universidad escapara de mi estrato social, así que conspiró con Michelle para arruinar mi futuro. 5. Michelle colocó la taza con agua en mi mesa. Me dirigió una sonrisa tímida, sus ojos llenos de una cautelosa adulación. Evelyn, he mezclado mitad agua caliente y mitad fría para ti, ahora está a la temperatura perfecta, puedes beberla. Mis ojos se posaron en el problema, murmuré un sin molestarme en mirarla. Se mordió el labio y sus ojos se enrojecieron al instante. Evelyn, he hecho algo mal, estás muy distante conmigo. Michelle era muy popular en la clase y con su apariencia destacada muchas personas la defendían. Monitor, ¿por qué te crees tan importante? La chica más linda de la escuela no te debe nada, te trajo agua y ni siquiera le prestas atención, ni siquiera puedes decir gracias. Sin levantar la cabeza respondí gracias. Los que me criticaban se quedaron sin palabras y Michelle también se quedó paralizada. El timbre de clase sonó. Michelle no tuvo más remedio que regresar a su asiento con resentimiento. Miré mi vaso y luego eché un vistazo al vaso idéntico en la mesa de Michelle.
Michelle y Joseph eran del mismo pueblo, pero su familia era un poco más acomodada que la de Joseph. Muchas de mis cosas me las daba Michelle después de que ella las usaba. Por eso siempre le estaba agradecida, aunque a ella le encantaba decirlo con picardía delante de mucha gente. La ropa que lleva Evelyn se la di yo, me quedaba demasiado holgada, pero a ella le queda perfecta. Había demasiadas frases como esa. En la primaria mis compañeros se burlaban de mí diciendo que era una mendiga que recogía como tesoro lo que Michelle no quería. Más tarde en la secundaria y preparatoria, a ella le gustaba comprar todo en pares y luego regalarme uno. Si no lo quería se lo daba a la abuela Josephine. Creí que me había librado del apodo de mendiga, pero nunca imaginé que me llamarían copiona. Todo el dinero que ganaba con trabajos temporales se lo devolvía a Michelle. No quiero deberle nada, siempre he creído que nadie es perfecto, que todos tenemos defectos. En todo juzga los actos, no las intenciones, pues en los actos nadie es perfecto. Sin importar cuáles fueran sus intenciones, al menos me proporcionó ropa para vestir y una taza para usar. Sin embargo, no supe la verdad sobre mis orígenes hasta el momento de mi muerte. Resulta que era su media hermana por parte de padre. Toda esa malicia suya al final no era producto de mi imaginación. 6. Desde el pequeño espejo vi la mirada llena de rencor de Michelle fijada en mi vaso. Deliberadamente tomé la taza y la destapé. Sus pupilas se dilataron ligeramente y una mueca de emoción asomó en sus labios. En el siguiente instante volví a cerrar la tapa. Sus pupilas se contrajeron, apretó los dientes y sus dedos se clavaron involuntariamente en las palmas de sus manos. Durante toda la clase continué repitiendo esta tortura para desgastar sus nervios. Sus ojos, antes claros, ya estaban inyectados en sangre cuando la clase estaba por terminar. Su cuerpo no dejaba de temblar. Me resultó algo gracioso con esa resistencia psicológica, cómo se atrevía a hacer cosas malas. Cuando sonó el timbre del recreo, Michelle se levantó bruscamente. Tomé la taza rápidamente tragando saliva mientras fingía beber unos sorbos de agua. Ella entonces volvió a sentarse aliviada. Cerré la taza y me recosté sobre la mesa simulando descansar. Por el rabillo del ojo la vi salir arrastrando a Joseph. Aprovechando su ausencia, vertí el agua del vaso en una botella de agua mineral vacía y la escondí en mi mochila. El vaso vacío fue colocado de nuevo sobre la mesa por mí. Al regresar, Michelle pasó deliberadamente junto a mí y tomó mi vaso. El peso más ligero la llenó de una alegría incontenible. Evelyn, te traigo más agua. Dicho esto, agarró mi taza y salió corriendo con una sonrisa. En la 7ª clase fingí agarrarme el estómago con dolor y dejé caer lágrimas. En el espejo Michelle no pudo evitar esbozar una sonrisa e intercambió una mirada con Joseph, que estaba en la última fila. Al ver que el momento era oportuno, no pude evitar agarrarme el estómago y levantarme para pedirle permiso a la profesora de inglés. Profesora, de repente me duele mucho el estómago. La profesora de inglés era la que más me apreciaba y también mi tutora. En mi vida pasada, por mi situación, había movido todos sus contactos para ayudarme. Incluso al final, cuando perdí el examen de ingreso a la universidad. Incluso fue a casa de la abuela de Joseph y le dijo que estaba dispuesto a pagar por mi repetición de curso. Pero la abuela de Joseph lo golpeó en la cabeza con una escoba y lo echó. No solo eso, la abuela Joseph incluso fue a la escuela y armó un escándalo público diciendo que el profesor tenía intenciones inapropiadas conmigo. Provocó que el director de clase fuera suspendido y que los padres lo denunciaran por insultos. Aún así, cuando Joseph me llevó al sur para trabajar, el profesor me envió un mensaje de aliento. Evelyn, has perdido el examen de ingreso a la universidad, pero no has perdido toda tu vida. En el futuro podrás regresar al campus a través de tus propios esfuerzos, con exámenes de autosuperación para adultos o por otros medios. La vida es larga, nunca te rindas. Ahora el director de mi clase me veía en un estado lamentable, sudando profusamente y con lágrimas que no cesaban. Inmediatamente contactó a la enfermera de la escuela para que me llevaran. Habiendo experimentado el dolor de la deshidratación en mi vida pasada, en esta vida actuar no me costó ningún esfuerzo. Michelle y Joseph vinieron a verme y al ver que iba y venía al baño constantemente con el rostro pálido, finalmente se sintieron lo suficientemente tranquilos como para regresar a clase. Durante la última clase de estudio nocturno le pedí permiso al profesor para ir al hospital externo y ser hospitalizado. El profesor dijo con pesar en el aula: ¿Cómo puede ser, Evelyn? Justo se ha hospitalizado en un momento tan importante y mañana es el examen nacional. No voy a verla. Después de que el profesor se fue, Michelle y Joseph estaban eufóricos. Michelle incluso tarareaba una canción en el camino de regreso. Al día siguiente no asistí al estudio matutino. Al ver que mi asiento estaba vacío, Michelle se sintió aliviada. Nuestros centros de examen no estaban en la misma escuela. Debido a mi enfermedad, el director de mi clase no se sentía tranquilo y personalmente me acompañó al examen. No regresé a la escuela hasta que terminaron los exámenes. Michelle me vio y se acercó ansiosamente diciendo con tristeza: Evelyn, qué lástima, ¿cómo es que perdiste el examen? Sonreí: no pasa nada, todavía está el examen de admisión. Ella suspiró y dijo deliberadamente con aire de suficiencia: este examen conjunto implica la exención de admisión además de la exención total de la matrícula. Sonó el timbre de clase y ella regresó a su asiento encontrando una nota bajo su taza. Fui yo quien se levantó temprano esa mañana e imité la letra de Joseph para escribir para Michelle: disfrútalo despacio. Vertí toda el agua que había reemplazado en las botellas de agua mineral directamente en la taza de Michelle. Ella bebió del vaso con una dulce sonrisa en los labios. 8. Joseph pasó junto a Michelle con un balón de baloncesto en brazos mientras ella le guiñó un ojo con las mejillas sonrojadas. Joseph, confundido, se rascó la nuca y le devolvió una sonrisa. Michelle se convenció aún más de que la nota era de Joseph. En menos de una clase Michelle ya se había terminado toda una taza de agua. Al terminar la clase, justo cuando se levantaba para buscar a Joseph, de repente se agarró el vientre y cayó de rodillas al suelo convulsionando.
Agarrándose el estómago se levantó del suelo y corrió hacia el baño. No regresó durante 2 clases completas. El director de clase mandó a buscarla. Finalmente la encontraron en el pasillo fuera del baño. Estaba deshidratada e inconsciente igual que yo en mi vida pasada. Joseph frunció el ceño mientras veían cómo sacaban a Michelle en camilla. Se acercó a mí y me preguntó: Evelyn, la condición de Michelle se parece tanto a la tuya en ese entonces pero mucho más grave. Su voz no era baja y muchos en la clase lo escucharon. Si monitor de clase será que se lo contagiaste a la belleza de la escuela. No nos contagies. Pronto será el examen de ingreso a la universidad, no podemos enfermarnos. Evelyn, si estás enferma deberías darte de baja y volver a casa, no retrases a los demás, todos saben que eres huérfana y lo pobre que eres. Quién sabe si tendrá alguna enfermedad contagiosa y no tiene dinero para tratarla. La chica más popular probablemente estuvo demasiado cerca de ti y se contagió. Los reproches y gritos acusatorios se sucedían sin cesar. Te miro a Joseph pero no muestra ni un ápice de compasión por mí. Su estado de ánimo mejoraba cada vez más a medida que aumentaban los insultos y humillaciones hacia mí. Joseph siempre dice que me ama, que soy la persona más importante en su vida, pero su amor siempre me ponía en situaciones vergonzosas. Cuando los compañeros de clase vieron entrar al profesor en ese momento inmediatamente dijeron: Profesor, la condición de Michelle es exactamente igual a la de Evelyn. En ese momento seguro que Evelyn se lo contagió. Todos estamos a punto de presentar el examen de admisión universitaria y si nos contagia, que se tome un permiso escolar, si no llamaremos en masa a la oficina de educación para protestar. A Joseph le encanta ponerme en situaciones donde todos me desprecian. Cada vez que esto ocurría él aparecía como un héroe caído del cielo. Se interpuso frente a mí defendiéndome. Pero estas tormentas en realidad fueron traídas por él. Lo observé fríamente mientras actuaba, y efectivamente al instante siguiente se plantó delante de mí dándome la espalda. ¿Qué tonterías dicen? Evelyn no es huérfana, ya ha sido adoptada por mi familia. No permitiré que sigan diciendo mentiras. Evelyn no tiene ninguna enfermedad, la última vez solo tuvo una indigestión y Michelle también parece tener una intoxicación alimentaria. Joseph se volvió y me miró con ternura. Evelyn, mientras yo esté aquí nadie te hará daño. Los compañeros aún querían hablar pero el profesor titular golpeó fuertemente el escritorio con el libro que sostenía. Tienen pruebas de que fue Evelyn quien contagió a Michelle. No pueden decir mentiras sin pruebas. ¿Acaso todos estos años de estudio se los ha tragado el perro? El aula quedó en silencio absoluto. Alguien no pudo evitar murmurar en voz baja: pero sus síntomas son exactamente los mismos. El profesor titular alzó la voz. La noche que Michelle enfermó yo misma la acompañé al hospital para que le pusieran suero y le hicieran los exámenes. Como si no supiera si está enferma o no. Saqué los informes de los exámenes de ese día. Todos pueden revisarlos bien cuando terminen. Los que estaban ladrando como perros hace un momento recuerden disculparse conmigo. Los compañeros de clase, después de pasar la lista, cerraron la boca de mala gana. Los resultados finales quedaron en manos de Joseph. En ella se mostraba claramente que no tenía ninguna enfermedad. El profesor tutor dijo enfadado: Evelyn solo tiene el síndrome preexamen que le causó dolor de estómago y ganas de ir al baño. ¿Cómo va a ser lo mismo que Zouran? Los compañeros dejaron de hablar. José dejó de sonreír al instante después de leer la lista. Levantó la cabeza bruscamente y me miró con incredulidad. Lo miré fríamente sin apartar la vista. Se estremeció bajo mi mirada. Evelyn, tú. Lo miré con repulsión. José, aléjate lo más que puedas, me das un asco increíble. Dicho esto regresé a mi asiento y me puse a resolver problemas. Dejé que José soportara las miradas de sus compañeros y del profesor. El profesor, visiblemente molesto, dijo: Joseph, Evelyn es la esperanza de toda la escuela. Si ella logra ingresar a la universidad podrá inspirar a muchos estudiantes que vengan después. ¿Podrías dejar de obstaculizarla? Te lo pido como profesor. De acuerdo, sus notas son el triple más un tercio de las tuyas. ¿Cómo puedes no sentir vergüenza? Joseph palideció y tambaleó de vuelta a su asiento. Todo el día su mirada me persiguió como un fantasma. Cuando sus compañeros lo llamaron para ir al hospital a ver a Michelle tampoco quiso ir. 10. Joseph y yo somos diferentes. Yo entré a esta escuela secundaria por mérito propio mientras que él fue metido aquí porque su familia pagó. Antes de que él se transfiriera a esta escuela, todos conocían mi situación de huérfana pero nadie se burló de mí. Incluso hicieron una colecta para ayudarme con los gastos y me animaron a estudiar bien. Desde que llegó Joseph, cualquier chico que se acercaba a mí, él iba a decírselo a los demás, que fui recogida por su abuela. Yo soy su prometida desde la infancia. En el futuro me casaré con él. He comido en casa de Joseph, así que soy de la familia de Joseph. En la preparatoria la vida de todos era muy precaria. Especialmente en los institutos de élite cada día hay clases de refuerzo y montones de exámenes interminables. Bajo una presión tan intensa, cuando surgió este rumor prácticamente arrasó en todo el curso. Y yo me convertí en el hazmerreír de todos. Siempre que me ven le gritan a Joseph: Joseph, aquí está tu novia de crianza. Las risas me avergonzaron, mi frágil autoestima fue pisoteada una y otra vez. A Joseph, sin embargo, lo disfrutaba mucho, además con Michelle añadiendo leña al fuego. La opinión que todos tenían de mí se volvió muy mala. Decían que tenía celos de la belleza de Michelle, por eso la maltrataba. El apodo de imitadora se convirtió en una pesadilla inescapable que persiguió mi juventud como una sombra. Salir de esta gran montaña, escapar de este pueblo se convirtió en mi única esperanza para sobrevivir toda la preparatoria. 11 por la tarde, cuando salimos de clase, Joseph me buscó y usó sus tácticas habituales. En honor a la verdad, Joseph era bastante guapo. Él conoce bien sus ventajas y sabe cómo hacerse el pobre delante de mí. Cada vez antes de que yo pudiera compadecerme de él, había otras chicas que se indignaban en su nombre.
Evelyn, la abuela ha preparado la cena y dice que espera que vuelvas a casa a comer. Guardé los libros en mi mochila. No volveré, Joseph, no volveré nunca más. Un destello de pánico cruzó sus ojos. ¿Qué quieres decir? Lo que oye, saqué un formulario con el sello de las autoridades correspondientes y se lo entregué. En él se establecía claramente la terminación de la relación de adopción. Joseph, ya no tengo ninguna relación con la familia Joseph, ni contigo tampoco. Si vuelves a decir que soy tu prometida infantil y que me casaré contigo en el futuro, demandaré a tu abuela por secuestro y encarcelamiento de menores. La familia Joseph miró las palabras en el reloj y sus labios temblaron. Evelyn, ¿cómo puede ser así? Mi abuela te crió hasta que fuiste grande. ¿Cómo puede ser tan desagradecida y todavía la difamas de esta manera? Alrededor los compañeros curiosos se iban aglomerando cada vez más. La escuela daba un día y medio libre todos los viernes y muchos estudiantes de otras clases venían a nuestra aula a esperar a sus amigos. Ahora el aula estaba llena de gente tanto dentro como fuera que venía a presenciar el espectáculo. La voz de Joseph era fuerte y todos lo escucharon. Las voces que me condenaban volvieron a alzarse. Joseph no era bueno en los estudios, pero era muy hábil en el arte de la elocuencia retorcida. Siempre llevaba a los demás al pináculo de la moral para criticarlos, mientras se colocaba a sí mismo en la posición más inocente. Sonreí fríamente. Tu abuela me recogió solo para ahorrarse la dote que tendrías que pagar al casarte cuando crecieras. Llegué a tu casa y a los 4 años ya estaba aprendiendo a cocinar subida en un taburete. No tenía ni una sola prenda decente que ponerme en pleno invierno. Mis pies se me ponían morados de frío mientras tú podías calentarte junto al fuego. Cuando llegó la edad de ir a la escuela, tú pudiste estudiar mientras yo tenía que quedarme en casa cortando hierba para los cerdos y alimentando a las gallinas. El secretario del comité de la aldea vino varias veces diciendo que la educación era obligatoria y que yo debía ir a la escuela, pero tu abuela ni siquiera quiso registrarme en el padrón familiar por miedo a que me escapara. Al final fue el secretario del partido de la aldea quien dijo que tu abuela no tenía relación de adopción conmigo, que me iban a mandar a un orfanato. Tu abuela temió que me escapara y solo entonces me registró en el padrón. Cuando vinieron los policías pude ir a la escuela. En primer año de preparatoria solo tenía 16 años. Joseph, avergonzado y furioso, de repente me lanzó una mirada feroz y gritó: «No sigas hablando». Me burlé sin ningún miedo, pero mis ojos se enrojecieron cada vez más mientras hablaba. ¿Por qué no decirlo? No dijiste que soy un desagradecido, no dijiste que tu abuela me crió. Cuando solo tenía 14 años tu abuela te encerró en mi habitación a medianoche. Quería que me obligaras, que tomaras mi cuerpo, así no podría escapar y en el futuro solo podría casarme contigo. Si no hubiera sido porque me apuñalé con las tijeras y te asusté, tú y tu abuela ya me habrían arruinado. ¿No es acaso porque piensas que esto afecta a mi reputación, que soy una chica que tengo dignidad, que me da vergüenza hablar de ello por lo que has actuado con tanta impunidad? José, ahora he dejado de preocuparme por mi dignidad, solo quiero entrar bien a la universidad y vivir decentemente. Dices que tu abuela me crió, pero ¿acaso he usado siquiera un centavo de tu familia en todos estos años? Mi matrícula y gastos de vida están completamente exentos. En mi tiempo libre trabajo en empleos temporales y cuando vuelvo a tu casa tengo que hacer todas las tareas, incluso tu abuela me quita el dinero. ¿Qué clase de favor o bondad me ha hecho tu familia? Ninguna. Avancé paso a paso con palabras contundentes. El aula, antes en silencio, estalló de repente en una oleada de insultos hacia José. ¿No te da vergüenza, José, y pensar que siempre andabas diciendo esas cosas por ahí? Hiciste que todos pensaran que tú y la delegada eran una pareja, pero resulta que solo eras tú el iluso. ¿Esto no es acaso tráfico de personas? La monitora tiene tan buenas notas. José debería mirarse a sí mismo. Qué sapo más feo. El monitor de clase tiene una vida más dura que un niño obrero. Insulto tras insulto caían sobre el rostro de Joseph. Después de todo, solo era un estudiante de último año de preparatoria, justo en esa edad en que la reputación y el orgullo lo son todo. Él volcó el escritorio cercano de una patada, gritando con rabia mientras empujaba a la multitud para salir corriendo. El dueño del escritorio era el delegado de deportes. El delegado de deportes agarró a Joseph por la espalda del cuello. «Estás enfermo, Joseph, tan enfadado que tienes que patear mi escritorio. ¿Acaso no tienes tu propio escritorio?» Joseph le lanzó un puñetazo al delegado en la cara. «Suéltame, maldito». Los dos se enzarzaron en una pelea, lo que inevitablemente afectó a los compañeros cercanos. Los compañeros varones que antes no soportaban a Joseph se unieron al ataque. Pronto pasó de ser una pelea entre dos a una pelea grupal. Los gritos de dolor de Joseph llegaron a mis oídos, pero fingí no escucharlos mientras recogía mis cosas con calma. Me colgué la mochila y salí por la puerta trasera solo para encontrarme con el profesor de guardia en la entrada. Me miró con una mirada llena de complejidad. No sé cuánto tiempo estuve escuchando. Abrí la boca y bajé la mirada. En ambas vidas me he sentido avergonzada ante este maestro bondadoso. Había depositado grandes esperanzas en mí. Durante estos 3 años no había escatimado esfuerzos para ayudarme. Los 9 años de educación obligatoria solo me eximieron del pago de la matrícula. En la escuela también había gastos de manutención y libros, especialmente en nuestro prestigioso instituto, donde los costos de fotocopiar los exámenes impresos representaban un gasto muy grande para mí. En mi vida pasada creí que fue la profesora quien habló muchas veces con el director para que me eximieran de los gastos de manutención, libros y fotocopias. Fue muchos años después cuando regresé a casa y me encontré con un profesor jubilado de la escuela que lo supe. En realidad el director solo había accedido a eximirme de los gastos de manutención. El resto de los gastos fueron cubiertos en secreto por el director de mi clase. No solo eso, al ver que cada semana en mi único día libre salía a trabajar en empleos temporales muy duros que exigían esfuerzo físico. Cuando se enteró me invitó a su casa para dar clases particulares remuneradas a su hijo de primaria. Es gracioso decir esto, pero no lo entendí hasta que crecí. ¿Acaso un profesor con años de experiencia no es capaz de enseñar a un niño de primaria?
Él claramente estaba ayudándome sin reservas. Y aún así consideraba mi frágil autoestima juvenil. Ahora con 2 vidas a mis espaldas, al encontrarme con su mirada no pude evitar sentir un nudo en la garganta. Él extendió la mano y me dio una palmada en el hombro. Evelyn, en las montañas puede surgir un fénix dorado, los árboles de Tung crecen en los valles. Definitivamente vivirás la vida que deseas. Sus ojos estaban algo enrojecidos mientras mi mirada recorría a los compañeros de clase. Sus miradas reflejaban vergüenza o remordimiento, pero no hubo ni rastro de burla. 12. Esa noche estaba durmiendo profundamente en el dormitorio. El encargado de la residencia me pidió que bajara a atender una llamada. Al otro lado del teléfono se escuchaba la voz temblorosa y quejumbrosa de Joseph. Evelyn, no cuelgues, tengo algo que decirte. Ya lo sabes todo, ¿verdad? Michelle te drogó, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Evelyn, tú no puedes culparme a mí. Contengo las náuseas, ¿acaso los cómplices no tienen culpa? Su voz se quiebra. Evelyn, solo temía que me abandonaras, tenía miedo de que al entrar en una buena universidad conocerías a nuevas personas y me dejarías atrás. De verdad no puedo vivir sin ti. Soltó una risa fría Joseph. Nunca he estado contigo, podrías dejar de ser tan engreído. Contuvo el aliento. Sigues enfadada conmigo, ¿verdad? Y sobre el examen de admisión, Evelyn, si estás entre los 10 primeros habrá alguien que financie tu matrícula. Incluso si nadie te apoya, yo trabajaré para pagar tu educación. Evelyn, haré que veas mi determinación para compensarte. Sin esperar su respuesta colgué el teléfono. 13. Después de regresar a la escuela, Michelle interceptó a Joseph durante el recreo. ¿Por qué no viniste a visitarme mientras estuve en el hospital estos días? Joseph me echó un vistazo y, como queriendo deslindarse, le respondió con fastidio. Puedes alejarte de mí. A Michelle se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. ¿Qué quieres decir? Si no fuera por el agua que me diste no me habría enfermado. Joseph la apartó de un empujón. ¿Estás loca o que quién te ha servido agua? Me miró suplicante. Evelyn, realmente no le serví agua. Me reí y no le hice caso. Michelle reaccionó, dio unos pasos hacia mí y me agarró fuertemente de la muñeca. Fuiste tú, ¿verdad? Le di una fuerte bofetada en la mano. No entiendo lo que dices. Michelle dijo furiosa, estás vengándote de mí. ¿Por qué iba a vengarme de ti? ¿Qué has hecho para que quiera vengarme? Qué difícil de adivinar. Michelle arqueó una ceja, miró a Joseph y este desvió la mirada. Michelle soltó una risa fría. Evelyn, ¿no te da miedo que llame a la policía? Arruinarás tu vida para siempre. Sonreí. Entonces ve a revisar las cámaras de seguridad. Joseph estaba tan avergonzado que ni siquiera se atrevió a mirarme y salió directamente por la puerta trasera. En el aula solo quedamos Michelle y yo. Michelle cruzó los brazos y me miró con aire de superioridad. No me había dado cuenta, Evelyn, todos estos años fingiste muy bien, no sabía que guardar rencor era tu verdadera naturaleza. Pero por mucho que me hagas pagar, ¿de qué te sirve? Igual perdiste el examen nacional. El primer puesto es mío, la única beca de la escuela es mía y la matrícula universitaria gratis por 4 años también es mía. En realidad ni siquiera necesito los premios del examen de admisión, pero sé que son tu último recurso, así que simplemente no quiero dártelos. Puedes esperar a pudrirte en este pequeño lugar por el resto de tu vida. Solté una risa despreocupada. Así ya veremos. Michelle levantó la cabeza y soltó una risa despectiva. Sigue resistiéndote si puedes. Los resultados del examen conjunto se publicaron durante el estudio nocturno. El profesor titular colocó la tabla de puntajes impresa sobre el podio. Él sonrió mientras sostenía una taza térmica. Suban todos a echar un vistazo. Michelle, satisfecha de sí misma, permaneció sentada en su lugar mirándome sin moverse con los ojos llenos de provocación. Tomé un sorbo de agua y tampoco me moví. Dejó que los demás compañeros se agolparan en la tarima para ver la tabla de calificaciones. Michelle esperaba a que sus compañeros exclamaran su nombre con asombro, pero lo que llegó fue un comentario. La diferencia entre el primero y el segundo es enorme, hay más de 100 puntos de distancia, Dios mío. La sonrisa de Michelle no podía contenerse. Pero al siguiente segundo, el monitor es realmente increíble, la belleza de la escuela no le llega ni a los talones. Michelle se puso de pie con el rostro enrojecido. ¿Qué están diciendo? Esto no puede ser. Ella empujó a sus compañeros como loca, corrió hasta el podio, agarró la tabla de puntajes y miró una y otra vez con los ojos desorbitados. No importaba cuánto se golpeara la cabeza, cerrara y abriera los ojos. Lo que vio seguían siendo las 2 palabras Evelyn. Con las manos temblorosas me miró al borde del colapso, los ojos enrojecidos. Ella corrió hacia mí y me agredió. Me mentiste, Evelyn, me mentiste. Agarré su mano y con expresión impasible le susurré al oído. No te devolví el favor el día de tu examen de acceso, ¿sabes por qué? Porque tengo la capacidad suficiente para aplastarte. Para que entiendas la diferencia entre tú y yo. Michelle, si no eres tan hábil como los demás debes admitirlo. Aparté su mano y ella cayó al suelo rompiendo en llantos desconsolados. Al igual que yo en mi vida anterior. En mi vida anterior, cuando desperté después de perder el examen de ingreso, mi mundo se derrumbó y solo sentí una oscuridad total. Afortunadamente aún quedaba el examen nacional de ingreso a la universidad. Pero cuando también lo perdí solo deseé morir. Más tarde Joseph y yo nos fuimos a trabajar al sur, yo seguí ganando dinero para presentarme a los exámenes por libre. Los exámenes de acceso a la universidad que perdí aquel año. Durante muchos años después pude recitarlos al revés y al derecho. Porque era la vida que se me escapó. 14. Joseph regresó de su entrenamiento deportivo y al enterarse de que había quedado primero en el examen nacional se quedó paralizado por unos segundos antes de sumirse en el silencio. No se derrumbó emocionalmente como Michelle gritando y chillando. Pero recibí a un visitante inesperado. El padre de Michelle en la oficina del director. Este hombre me sonrió.
Él abrió un gran supermercado en la ciudad y su pueblo natal estaba a solo unos pasos de la casa de Joseph. Lo llamé tío Robert durante 18 años. Él me vio siendo maltratada por la familia de Joseph, incluso a punto de convertirme en una indocumentada, pero nunca me mostró ni una pizca de compasión. De los chismes de la gente del pueblo logré reconstruir la imagen de la exesposa de Robert, es decir, mi madre. Hemorragia masiva, muerte por parto difícil. Uno grande, uno pequeño, ambos muertos. Menos de 15 días después de su muerte, Robert trajo a casa a una mujer embarazada a punto de dar a luz. Esa persona es la madre de Michelle. Después de que el director se marchó, solo quedamos Robert y yo en la oficina. Él me miraba sonriendo con una expresión de ternura. Has crecido mucho, qué logro tan grande, eres el primer niño de nuestro pueblo en entrar a una universidad prestigiosa, realmente un gran logro. Cuanto más me miraba, más satisfecho parecía. No era como mirar a una hija, sino como contemplar su orgullo, su medalla. Me alejé y pregunté con frialdad: tío Robert, ¿necesitas algo? Él suspiró y sus ojos se enrojecieron al instante. Evelyn, en realidad soy tu padre. Antes no pude reconocerte por culpa de tu tía Paula. Ahora que has crecido y estás a punto de ir a la universidad, incluso si ella se divorcia de papá, él te reconocerá. No lo creo, con 2 vidas a cuestas actuar ya no era un problema para mí. Roberto me llevó al hospital para hacerme una prueba de ADN y cuando salieron los resultados me desplomé en sus brazos llorando desconsoladamente. Papá, no sabes lo mucho que deseaba que fueras mi padre cuando era pequeña y te veía mimar a Michelle. No puedo creer que realmente seas mi padre. Roberto me llevó a su pequeña casa de campo que había construido. Cuando Michelle me vio no pudo soportarlo más y enloqueció lanzándose hacia mí para empujarme. Me dejé caer al suelo derramando lágrimas en silencio. A Roberto le hervía la sangre y le dio una bofetada a Michelle. Ella es tu hermana mayor, ¿qué te pasa? Vete a tu habitación. Michelle se fue llorando mientras la tía Paula, que estaba cerca, casi crujía los dientes de rabia. Gracias a Roberto logré sacar mi registro familiar de la casa de Joseph. La abuela Joseph al principio se negaba rotundamente a aceptarlo. Roberto abrió un supermercado y contrató a algunos matones para proteger la tienda. José fue golpeado varias veces en el camino a casa con una bolsa de arpillera en la cabeza, quedando magullado y con moretones. La peor vez le rompieron la pierna. La abuela de José lloró desconsoladamente y fue entonces cuando entregó mi libro de familia. Logré trasladar mi registro familiar fuera de la casa de José. Lo que para mí era tan difícil como escalar al cielo, para Robert era pan comido. Al malvado otro más malvado lo domina. Después de ser admitida sin examen ya no necesitaba ir a la escuela. Me quedaba en casa cocinando y preparando sopas para Robert todos los días, fingiendo ser la hija más devota. Estas eran cosas que Michelle nunca había hecho en su vida cotidiana. Michelle era muy consentida y con ella como comparación. Mi más mínimo gesto amable se magnificaba ante los ojos de Robert. Mientras Michelle escuchaba cada día los elogios de Robert hacia mí, su estado emocional empeoraba y se derrumbaba progresivamente. No soportaba verme hacerle arrumacos a Robert ni tampoco que él me dirigiera miradas afectuosas. Le resultaba insoportable presenciar nuestra armoniosa relación paterno-filial. Ella gritaba, lloraba y tiraba platos rompiendo vajilla. Terminaba regañada por Robert y en los casos más graves incluso llegaba a recibir golpes. Así casi cada día en la familia caía en un círculo vicioso. Bajo esta presión emocional, Michelle no podía concentrarse en los estudios. El día del examen de ingreso a la universidad aparecí puntualmente. Me lanzó una mirada furiosa: ¿qué haces aquí? Sonreí: presentarme otra vez para que veas que perder contra mí no fue casualidad. La miré a los ojos. Es la realidad, eres mi perdedora. Cada vez terminarás perdiendo contra mí, este es tu destino. Michelle, debes aceptar tu destino. Sus ojos reflejaban ira y odio, pero en lo más profundo había miedo y terror. Yo entré al aula de examen mientras ella se quedaba inmóvil en su lugar. Logré desestabilizar su estado mental. Cuando se publicaron los resultados del Gaokao, Michelle obtuvo más de 200 puntos menos que yo, apenas logrando ingresar a una universidad de primera categoría. Robert mostró cierto desdén. Ni siquiera lograste entrar a una universidad de primera categoría. He invertido tanto en ti todos estos años. El dinero de las clases particulares podría haber comprado un apartamento en la ciudad. Inútil. Michelle se derrumbó en llantos desconsolados. Serví la sopa que había preparado. Papá, no te enfades, tómate primero un poco de sopa, no estás bien de salud, debes cuidarte. La tía Paula furiosa volcó mi sopa y se enzarzó conmigo. Robert le devolvió el bofetón de inmediato. La casa se convirtió en un caos total. Recogí mis maletas por la noche haciendo ruido a propósito. Como era de esperar, Robert salió a buscarme y me preguntó qué estaba haciendo. Lloriqué en voz baja: ya perdí a mi mamá, ahora solo me quedas tu papá. Aunque realmente quiero vivir contigo, no quiero afectar tu vida. Encontré un trabajo a tiempo parcial en una institución educativa en Pekín y cuando tenga tiempo te llamaré a menudo para ver cómo estás. Robert se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me entregó una tarjeta bancaria. Esta tarjeta tiene 150.000, úsala primero, si no es suficiente dime a tu padre. Fui muy educado y cortés por un rato y luego la acepté. Durante los años universitarios mis excelentes calificaciones le dieron a Robert un gran prestigio frente a sus parientes en el campo. Conmigo como comparación, Michelle se volvió inmadura. Robert y la madre de Michelle comenzaron a discutir con frecuencia. ¿Qué tipo de sentimientos puede tener un hombre que engañó a su esposa, la abandonó y dejó atrás a su hija? Robert tiene incontables amantes fuera de casa. Llevé a cabo mi estrategia de lengua dulce y corazón cruel al extremo, engañando a Robert para que financiara mi maestría, doctorado y finalmente mis estudios en el extranjero. Para alguien como Robert, que no estudió pero tiene un orgullo desmedido, el filtro de los títulos académicos pesa más de lo normal.
Al regresar de estudiar en el extranjero comencé a trabajar en el supermercado de Robert. En 2 años logré transferir todas las propiedades de Robert y convertí el supermercado en una cáscara vacía. Y yo también me fui de aquí. Mi registro de residencia ya se había trasladado con la universidad cuando era estudiante. La madre de Michelle se divorció de Robert, quien casi enloqueció. Los excesos del alcohol y los placeres carnales durante años habían arruinado su salud. Contrajo una enfermedad terminal y me llamó innumerables veces. A regañadientes contesté una de sus llamadas justo antes de cambiar mi tarjeta SIM. Me pidió dinero para sus medicamentos suplicándome que lo salvara. Simplemente sonreí y dije: tío Robert, mi madre murió hace 18 años, tú has vivido 18 años de más, date prisa en acompañarla. No tengo ni un centavo para ti mientras vivas, pero cuando mueras te daré todo el dinero que necesites para tu funeral. Antes de que pudiera maldecirme colgué el teléfono. No sobrevivió al invierno y murió. El día de mi muerte volví a entrar en esta ciudad que tanto había odiado. En el funeral de Robert escribí el nombre de mi madre. Los cantantes tamborileros y monjes que contraté para recitar sutras también eran para mi madre. También reconstruí la tumba de mi madre. Los invitados quedaron atónitos, pero ninguno se atrevió a decir nada. En el escenario la ópera se representaba a la perfección mientras los comensales disfrutaban tranquilamente de la comida. Michelle de repente se abalanzó hacia mí, agarró un cuchillo y comenzó a apuñalarme. Fue Joseph quien me apartó. Los dos se enzarzaron en una pelea y Michelle de un tajo le cortó la mano a Joseph. Evelyn, Michelle es tan buena contigo, aunque siempre es la segunda en el ranking, está dispuesta a sacrificar su tiempo libre para que puedas practicar ejercicios. Antes de que la ambulancia 120 se lo llevara, Joseph me sonrió. Evelyn, menos mal que estás bien. Sonreí con sarcasmo. Otra vez fuiste tú y Michelle los que planearon esto, ¿verdad, Joseph? ¿Realmente no te importa invertir tanto? ¿Qué harás si esta mano no se recupera? Su rostro palideció al instante, abrió la boca para decir algo con angustia, pero al final cerró los labios con impotencia. Evelyn, lo siento. No me da asco. Después del funeral enterré a Robert lejos. Cuando enterró a mi madre ni siquiera puso una lápida, solo un pequeño montículo de tierra. Ahora le hice lo mismo. Lo engañé, incluso después de morir no me atreví a gastar dinero en él. Después de todo soy una persona que ha sido pobre toda su vida. Seguramente el tío Robert podrá entenderme. Fin.